Miren qué precioso cantábamos: mi cárcel de pronto se quedó vacía. Aquí hay muchos, habemos muchos ex convictos del pecado, pero estamos libres por la gracia de Cristo Jesús. Y qué precioso poder cantar ahora ya en esa libertad, y en la libertad que Dios nos da, nos congregamos para escuchar su palabra, que es palabra de vida. Por eso, hermanos, es que el título de esta meditación, domingo 9 de agosto ya, hermanos, es la palabra que da vida. Y para esto, hermanos, vamos a buscar en la Biblia este pasaje precioso que se encuentra en Juan capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 60 al 63. Juan 6, versículos 60 al 63. Cuando lo encontremos, nos vamos a poner en pie para agradecerle al Señor también, y en reverencia a su presencia, porque aquí está nuestro Dios con nosotros. Y lo vamos a leer, hermanos, honrando a nuestro Padre, a su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, y a su Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros y está entre nosotros. Dice la palabra del Señor en el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Oremos, hermanos. Padre y buen Dios, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos da de estar en su casa, de meditar en su palabra. Sabemos, mi Dios, que no merecemos nada, pero que tenemos todo por su gracia bendita. Queremos alabarle en esta mañana, adorarle, mi Dios, no solo con cánticos, Padre, sino con nuestros corazones que están rendidos, con nuestros oídos que han venido, Señor, para escuchar esa palabra que da vida, mi Dios. En el nombre de Jesús, sea usted tomando control de nuestra mente, de nuestro corazón, que todos seamos tierra fértil para que esa semilla que usted ahora va a plantar fructifique, Señor, en el tiempo que usted establezca, según sea su bendita voluntad, que es agradable, que es perfecta para nosotros. Gracias, Señor, por tanto que hace, Señor, no debiéndonos nada, mi Dios, pero nos da todo, Señor, por su infinita misericordia. Agradecidos hemos venido, Señor, y si hay alguno que ha venido necesitado, Señor, pidiendo algo, sea usted en su misericordia siendo propicio, Señor. No dudamos que usted obrará. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gracias, hermanos, por haberme acompañado a la lectura. Y mientras preparaba, hermanos, este mensaje de la palabra que da vida, pensaba que nosotros estamos rodeados todo el tiempo de palabra. Ese es el principal medio de comunicación que tenemos. Ya sea la palabra audible o escrita, nosotros siempre estamos recibiendo información a través de palabras. Y todos los días escuchamos consejos, opiniones, noticias, promesas, críticas. Y hay palabras, hermanos, que nos hacen sentir bien, pero hay otras palabras que nos hieren profundamente. De hecho, hermanos, hay palabras que ahora usted todavía las recuerda y se las dijeron hace mucho tiempo, pero le hirieron su corazón. Entonces, la palabra tiene un gran impacto en nuestra vida y vivimos rodeadas de ella. Hay palabras, hermanos, que en vez de herirnos, por el contrario, en momentos difíciles nos levantan el ánimo. Por ejemplo, que alguien nos diga: ánimo, no se rinda, vaya a la iglesia, sea fuerte, pelee la buena batalla. Esas palabras a nosotros nos infunden cierto aliento, y está bien. Nuestro mismo Señor nos manda a animarnos los unos a los otros. Está bien, y se siente bonito escuchar palabras bonitas. Nos llenan el corazón. Ah, qué bien se le ve el peinado, hermana. Mire qué bonito el niño. Son palabras bonitas. Pero hay una gran diferencia entre recibir ánimo y sentir bonito a recibir palabra de vida. Es muy diferente. No es lo mismo. Por ejemplo,
Si una persona tiene hambre y yo le digo, ánimo, no se rinda, ¿le quito el hambre con la palabra de ánimo? No se la quito, pero yo le estoy dando palabra de ánimo. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Hay palabras que nos pueden animar, pero no nos están dando vida. Lo que están haciendo es levantando un poco un espíritu caído. Y yo me fijo, hermanos, en el deporte que hay barras organizadas que llevan la camisa del mismo color, banderas del mismo color y gritan a todo pulmón. Y yo siempre digo que así fueron en la iglesia, con esa pasión con la que cantan. Pero ¿por qué los menciono? Ellos van a darle ánimo al equipo. Pero cuando todos se van, esas palabras de ánimo no le han dado vida a los jugadores. Porque la única palabra que da vida es la palabra de Dios. Hay otras palabras que nos pueden ayudar. Es muy diferente, hermanos, a dar palabras de elogio a ser lisonjero. Una palabra de elogio es algo positivo, hermana, lo ha hecho bien. Hermano, qué bueno que esté aquí. Y diferente es la lisonja, ¿verdad? Y ella es la mentira y uno ensalza a la gente. Eso no es correcto. Sin embargo, son palabras que en algún momento nos ayudan, pero no nos dan vida. Ahora, quiero que analicemos lo siguiente. Si escuchamos nosotros una predicación fiel a la palabra, porque ahora, hermanos, no se predica en todos los lugares palabra fiel. Predican a veces otras cosas, predican a veces de sus vidas, predican de cosas que a Dios no le agradan. Pero si nosotros, hermanos, que gracias a Dios estamos en un lugar donde se respeta la palabra de Dios y escuchamos una predicación fiel a las Escrituras, estamos escuchando entonces palabra de Dios siendo proclamada y explicada, y eso es excelente. Está bien. Lo malo sería conformarme con las palabras que me dan y no poner mi esfuerzo, mi amor en tener una relación personal con Dios. Eso sería lo malo. Porque, hermanos, les voy a poner ejemplos. Usted y yo podemos escuchar palabra de Dios hablando de la fe y nosotros no creer. Y así hay mucha gente. Podemos escuchar palabra de Dios hablando de perdón y nosotros no perdonar. Estamos escuchando, sí. Nos estamos exponiendo, sí. Pero no lo ponemos por obra. Podemos escuchar acerca de la obediencia y continuar viviendo en desobediencia. Aquí los viernes de culto familiar se predica que los esposos son una sola carne, que las cuentas deben estar unidas, que todo debe ser unido. Pero por alguna razón puede ser que la gente siga cada uno por su lado. Cuentas separadas y si es posible juntos, pero no revueltos. Pero están escuchando la palabra de verdad y no ponerla en práctica. Eso para nosotros es nocivo. Estamos escuchando buena palabra, pero no la ponemos por obra. De igual manera, hermanos, podemos estar publicando en las redes sociales muchos versículos y no estarlos viviendo. Las redes sociales hoy se llenan, hermanos, de versículos que acompañan fotos de personas con poca ropa. Y luego ponen, Dios siempre me bendice, acompañando una foto, embriagándose con sus amigos. Entonces ya le hemos perdido el sentido y el respeto a la palabra de Dios. Ya no hay temor. Y la gente ya ocupa los versículos de la palabra de Dios como algo que fuera aislado solo para dar ánimo. Pero la palabra de Dios, hermanos, no fue dada solamente para que la escuchemos o para que sea leída en las congregaciones. La palabra de Dios fue dada para que creamos en Jesús, para que obedezcamos a Dios y para que vivamos conforme a la palabra de Dios. Y yo en una prédica anterior les decía, no conforme a la palabra de algunos pastores, porque algunos pastores no predican palabra de Dios. Debemos vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso
al pueblo de Dios le hace mucho daño el quedarse solo con las palabras dichas por los demás y no tener una relación personal con Dios. Por eso es que para comprender esto necesitamos ver el contexto de Juan capítulo 6. En este capítulo el Señor Jesús acaba de enseñar que Él es el pan de vida. Dice, tienen que venir a mí y tienen que creer en mí. Y si usted me acompaña a Juan 6:35, vamos a ver un poco más de este contexto. Juan 6:35. ¿Ya lo encontró? Lo leemos juntos. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso es lo que les estaba diciendo el Señor a la gente que estaba con Él, incluyendo discípulos. Luego en el versículo 40, bajemos un poquito más. En el versículo 40, siempre del capítulo 6, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero muchos de los discípulos encontraron difícil esta enseñanza. Le encontraron difícil, tanto así que si usted avanza al versículo 60, ellos tuvieron una reacción negativa. Juan 6:60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Me encanta, hay un corito bien antiguo que dice, oh, qué dura es esta palabra, inspirada en este pasaje. Los discípulos dijeron, qué dura esta palabra, ¿quién podrá oírla? Entonces Jesús, en el versículo 63, bajemos un poquito más, les dice, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y hermanos, es un punto central para nosotros, porque la vida no depende de la capacidad humana. Yo le puedo a usted darle su palmadita en el hombro y decirle, siga adelante, pero eso no le está dando vida. No depende de mi capacidad ni la suya. Eso viene solo de Dios. Y las palabras de Jesús son las que revelan el camino hacia esa vida. El camino hacia ¿quién? Hacia Cristo, porque Cristo es la vida. Por eso, hermanos, al hablar de la palabra de Dios, no estamos hablando de un libro que contiene cosas bonitas, solo para que me animen y para seguir caminando, porque ay, viera qué bonito lo que dice los versículos de la Biblia. No estamos hablando solo de un libro que tenga palabras bonitas, estamos hablando de un libro que tiene palabra de vida. Y nosotros siempre estamos entre la vida y la muerte y tenemos que decidir la vida, que es Cristo Jesús. Espiritualmente hablando, Cristo es para nosotros la vida. Porque, hermanos, aquí todos nos vamos a morir. Requisito para morirse, estar vivos. Pero estamos hablando de vida eterna, de vida en Cristo Jesús. Entonces, estamos hablando que la palabra de Dios es la revelación que nos lleva a Cristo. ¿Y quién es Cristo? La vida. Y en este sentido nosotros debemos valorar la revelación de Dios. No verla como algo que por costumbre yo leo de vez en cuando en la iglesia, o que por costumbre yo leo de vez en cuando antes de orar, sino que es la revelación de Dios, es Dios mostrándose a mí quién es Él, diciéndome lo que debo hacer para agradarle. Pero cuando leemos pasajes como este, nos damos cuenta que la palabra de Dios puede confrontarnos. Si nosotros vemos el versículo con el que comenzamos, que es el 60, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué les resultaba dura? Porque no era lo que querían escuchar, porque era difícil para ellos creer que Jesús era el pan de vida. Y esto nos enseña a nosotros que la palabra de Dios
No siempre va a ser cómoda para nosotros. De hecho, todavía hay mensajes que los oímos y nos inquietan. Nos hacen movernos de la silla como, ya me van a hablar de que perdone y yo no quiero perdonar. Hay palabra de Dios que incomoda porque nos confronta con lo que no hemos limpiado, con lo que no hemos sacado de nuestro corazón. Y yo creo que todos hemos pasado por eso. Dicen, ay, hermana, es que yo quisiera que me hablaran de 5 pasos para ser próspero, 10 pasos para salir de la pobreza. Yo de eso quisiera que me hablaran en la iglesia, pero aquí me hablan de obediencia, que me transforme. Pero miren, la verdad de Dios es que si nosotros somos obedientes, la bendición va a llegar. Porque no vamos a tener que perseguir nada si estamos obedientes a la palabra de Dios, porque todo viene por añadidura. Por eso es que no necesita 5 pasos para ser próspero, solo necesita obedecer a Dios. Por eso es que cuando estamos en el centro, que es Cristo Jesús, lo tenemos todo. Pero tenemos que centrarnos, ubicarnos, aunque nos incomode. Hay cosas que las escuchamos y sabemos que nos dan en una fibra sensible de nuestro corazón, porque sabemos que allí está nuestro problema. Por eso nos incomoda. Pero el hecho que nos incomode, hermanos, no es malo. La palabra de Dios siempre es buena. Y si nos incomoda, véalo como una muestra más de amor de Dios. Porque Dios disciplina al que ama. Dios instruye al que ama. Entonces, si nos está disciplinando, nos está instruyendo y nos incomoda su palabra, Dios está cuidando de nosotros. Porque no quiere que andemos caminando chueco, torcido, así como andamos caminando. Quiere que caminemos recto. Y es por nuestro bien. Y hay ocasiones, hermanos, en que la palabra nos puede incomodar, pero ¿sabe qué? Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos, porque no siempre los mensajes son de sí, amén, porque hay áreas que cuando se nos habla, por ejemplo, de arrepentimiento genuino, de no volver a hacer algo, nos damos cuenta que en unas áreas somos fuertes, pero en otras no. Y esas son las áreas que Dios está trabajando. Así que si la palabra nos incomoda, hermanos, es amor de Dios, porque quiere enderezarnos. Hay ocasiones en que la palabra nos consuela y hay otro tiempo que la palabra de Dios nos corrige. Nos gusta el consuelo, pero la corrección no a todos. A veces la palabra de Dios nos dice, hijo, no temas. Qué bonito, dice usted. El Señor me dijo que no tema. Y otras veces nos va a llamar a perdonar y ahí quizás no nos va a gustar, porque no queremos perdonar. A veces la palabra de Dios nos dice, tranquilo hijo, yo peleo por ti. Y usted dice, sí. Pero en otras veces el Señor nos va a decir, hijo, arrepiéntase, lo que está haciendo es incorrecto. Y ahí no nos va a gustar. Miren que es la misma palabra, pero a veces solo queremos tomar el consuelo y no la corrección. Entonces la palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado. Y por eso es que a veces decimos que dure esta palabra, porque nos confronta con nuestro pecado. Ahora, Dios nos llama a obedecer, pero a veces solo queremos escuchar de amor, de beneficios, de favores de Dios, pero no queremos escuchar de obediencia. Pero yo les decía, si somos obedientes, viene la bendición. No podemos comenzar al revés, hablando de los milagros, sin hablar primero de obediencia. Y miren que no es automático, porque hay mucha gente que tiene años en obediencia al Señor y todavía está esperando su milagro. Abraham murió con la promesa del Mesías y no la vio, pero murió esperando. Y luego Jesús en los evangelios dice que Abraham se gozó al verlo. Entonces él al final lo vio, por fe lo vio. Pero la obediencia inevitablemente nos va a llevar a nosotros a tener bendición. Ahora, sí podemos sentir que una palabra es dura, pero es bueno para nosotros. Es lo que necesitamos. Porque a veces estar en la comodidad, que nos estén sobando el pecado, no es correcto. No es correcto. Dios nunca nos ha llamado a hacerle nido al pecado y andar con él chineado. Jamás. El Señor siempre nos ha dicho que tenemos que dejarlo todo y seguirle a Él.
para que Él obre, para que Él haga en nuestra vida. Entonces, cuando la Biblia nos confronte, la pregunta no debe ser, ¿me gusta o no me gusta lo que estoy leyendo? Sino que cuando leamos la palabra de Dios y nos confronte, debemos preguntarnos, ¿estoy dispuesto a someterme a lo que Dios está diciendo? Esa es una pregunta importante, porque de gustarnos puede hacer que hay algo que no nos guste, porque no queremos hacerlo, porque nos cuesta hacerlo. Perdonar al enemigo, bendecirlo, orar por ellos, no es fácil. Ahora, la vida no procede de la carne. Si estamos hablando que de la palabra de vida, Jesús nos enseña que la vida no procede de la carne. Jesús continúa en el pasaje que leímos: el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Y aquí Jesús establece este contraste entre la carne y el espíritu, lo que puede hacer. Podemos nosotros tener conocimiento, sí. Podemos tener disciplina, podemos tener buenas intenciones, podemos desarrollar muchas actividades religiosas, ya sea en la iglesia o afuera de la iglesia, pero la vida espiritual solo procede de Dios. Yo puedo estar pretendiendo tener una vida espiritual, pero si no tengo comunión con Dios no hay vida, porque la vida espiritual viene ¿de quién? De Dios. Puedo rodearme de gente creyente, puedo estar congregándome, puedo escuchar palabra, pero si no hay comunión con Dios, la vida espiritual no viene, porque la vida espiritual proviene de Dios, a través de su espíritu. Y Él es el que crea, y solo Él tiene el poder para dar vida, para crear. Y esto lo vemos desde el principio. Génesis significa principio. Vayamos a Génesis 1:1 y vamos a leer del 1 al 3. Génesis 1, del 1 al 3. Miren cómo Dios revela su poder creador desde el principio. Los que ya lo tengan lo podemos leer juntos. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dios habló y creó. Él es el único que tiene ese poder. Ahora, si me acompañan a Salmo 33:6. Salmos 33:6. El Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y luego en el versículo 9 de ese mismo salmo dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Entonces, ¿quién tiene el poder para crear y dar vida? Solo Dios. Por eso es que las palabras humanas se quedan cortas. Le dice: venga a orar por mí, deme ánimo. Pero si no hay una comunión con Dios, la palabra del hombre no puede dar vida. Solo la palabra de Dios da vida. Una relación verdadera con Él da vida, da obediencia. Por eso nuestra vida espiritual no puede depender solamente de nuestra fuerza de voluntad. Tiene que depender del Espíritu de Dios, como nosotros ya bien sabemos. Hay personas que dicen: ya estamos en 9 de agosto. No, el otro año sí voy a cambiar. El otro año sí va a ser diferente. Pero si no buscamos a Dios de todo corazón, las cosas van a seguir exactamente igual. Porque no es mi fuerza de voluntad. Mi fuerza de voluntad no alcanza. Cuando cantábamos Mi cárcel se quedó vacía de pronto porque llegaste tú. ¿Cuántas veces nosotros quisimos salir de esas cárceles espirituales y no pudimos? Tuvo que llegar Jesús y poner orden en nuestra vida, porque a pura fuerza de voluntad lo que hicimos fue perdernos. Yo en lo particular ni siquiera estuviera viva, porque mi vida la desperdicié, lo hice mal. Llegó el Señor, me rescata, me saca de la cárcel y ahora sí tengo vida, porque Él crea vida. No fue por mi fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad cambia, hermanos. Hoy sí voy a llegar a las 8 a la oración porque hay evangelismo. Y a las 8:30 se va despertando uno. Ay, se me fue la hora, ya no pude ir. Fuerza de voluntad. Pero cuando es del Espíritu, a las 7, miren, cuando el Espíritu Santo está guiando, la alarma no tiene que sonar. Usted a la hora que el Señor quiere ya está despierto. Así se lo digo.
Yo a veces digo, ¿qué? Pero ¿y cómo supe la hora? No soy yo, es el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Entonces, por nuestra fuerza de voluntad no nos vamos a transformar. Sabemos que el único que transforma es el Espíritu de Dios. Luego, hermanos, vemos las palabras de Jesús nos llevan a la vida. Volvamos a la última parte de Juan 6:63. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús está hablando de las palabras que acababa de enseñar, que Él es el pan de vida, que tenían que ir a Él. ¿Hacia dónde apuntaban las palabras que Jesús decía? Hacia Él mismo. Estaba hablando de Él. Él había dicho, yo soy el pan de vida. Por eso la palabra no puede separarse de Cristo. Por eso es que los cristianos no pueden vivir sin Cristo, porque Él es el que nos infunde vida, aliento. Él es el que nos levanta. Y luego, toda la Escritura nos lleva al Salvador. Los martes en el estudio bíblico estamos conociendo a Jesús a través de los evangelios. No se lo pierda, pero toda la Escritura nos llevan hacia Jesús. Y en Juan 20:31, acompáñame a leerlo. Juan 20:31 expresa claramente el propósito del evangelio. Evangelio que significan buenas noticias. Juan 20:31, y me ayuda a leerlo, Paola. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué fue creado el evangelio? ¿Para qué quedó escrita la palabra? ¿Para yo solo escuchar palabras bonitas? ¿Para ver que me animen todos los domingos? No, hermanos, la palabra fue escrita para que creamos en Jesús. Es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Juan escribió para que creyéramos. ¿Y cuál es el resultado de creer? Tener vida. Ese es el resultado de creer. Y esto nos ayuda a entender, hermanos, por qué necesitamos tanto la palabra, por qué se hace tanto énfasis en esta iglesia que se lea la palabra, porque la palabra nos lleva a Jesús, y Jesús es la vida. Manantial, fuente de agua viva. Ya no vamos a andar deseando nosotros que nos den ahí un guacalito con agua, porque fuentes de agua viva, porque ríos de agua viva brotan de los que creen en Cristo Jesús. Y no vamos a necesitar que nos estén animando todo el tiempo, porque la palabra de Dios nos va a llevar a Jesús y Jesús nos va a animar. Y es tan bello el Señor que así como Él nos ha consolado, nos dice, ahora van a poder consolar también ustedes. Así como yo los consolé cuando estaban en silencio, llorando, con hambre, sin nadie que los visitara, ahora ustedes van a consolar, van a darle agua a otro que también necesite. Hay cosas, hermanos, que uno ha vivido y que le enseñan a valorar mucho más. Las personas que hemos vivido solas por muchos años, sin madre, sin padre, sin hermanos, ni tíos, ni primos, sin un perro que le ladre, valoramos mucho más la compañía de Dios. Porque en la soledad le conocimos. Cuando no tuvimos comida, conocimos al Dios proveedor, porque nadie nos llevó comida más que Él. Cuando estuvimos enfermos, conocimos a Jehová Rafa, porque Él nos sanó. Nadie nos llevó medicina, nadie nos llevó al doctor. Dice gente, solito me curé. No, no fue solito, fue Dios que tuvo misericordia y nos sanó. Solito salí adelante. No, no salió adelante solito, fue Dios que lo sacó adelante. Y el poder reconocer esto es parte de vivir la palabra de Dios, no solo leerla. Entonces, la palabra de Dios es importante. Y no es simplemente para saber más, no es simplemente para satisfacer curiosidades, sino que es necesaria para conocer a Cristo. Y al conocerle, vamos a andar como anduvo, vamos a hablar como Él habló y vamos a amar como Él amó. ¿Es instantáneo? Ya vimos que no. Es todo un proceso donde el Señor tiene que ir quitando toda la escoria, lijando todo lo que no le gusta, y a veces duele, y por eso decimos que dura es esta palabra, pero Él está trabajando en nosotros.
La palabra también produce fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos exponernos a la palabra de Dios, por supuesto. Congréguese para exponerse a la palabra de Dios. Mire cuántos versículos hemos leído, quizás en toda la semana no habíamos leído tantos. Es necesario exponernos a la palabra de Dios para que el Señor obre. Pero la fe, hermanos, necesita fundamento. Yo no puedo escuchar solo versículos aislados. La fe necesita un fundamento. No podemos construir nuestra fe sobre nuestros sentimientos, porque los sentimientos cambian. Si mi fe está basada solo en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Si mi fe solo es eso y yo no profundizo en quién es ese Dios que pelea mis batallas, si yo no me esfuerzo por conocerle, por leer su palabra, mi fe va a estar como aislada, suspendida de la nada. Yo necesito fundamentos. No podemos construir nuestra fe sobre opiniones de otras personas. Es que a mí me han contado que hay un Dios. No, a mí no me han contado. Yo conozco a ese Dios. Yo he visto su mano. Yo he visto su obrar. Y estos son los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Nadie me puede decir que Dios no existe si yo lo conozco. No podemos basar nuestra fe en lo que digan los demás. La fe necesita descansar en lo que Dios ha dicho. Por eso, hermanos, una persona puede recibir muchas palabras de ánimo y sin embargo permanecer espiritualmente débil si no se está alimentando de la verdad de Dios. Alguien puede decir, no tengas miedo, pero la palabra nos enseña por qué podemos confiar en Dios. A usted le pueden decir, Dios tiene el control, pero la palabra nos enseña cómo es ese Dios que tiene el control, porque es digno de confianza. Por eso es que no puede estar aislado. Alguien le puede decir, siga adelante, pero la palabra de Dios nos muestra en quién podemos esperar y qué podemos esperar de Él. Vean que no es solo una frase aislada, es parte de un todo que nos lleva a Cristo, que es la vida, que es la verdad y que es el camino al Padre. Y fuera de Él no hay salvación. Eso hace la palabra de Dios. Dios está contigo, Dios está con nosotros, pero la palabra nos revela quién es ese Dios que está con nosotros, cómo obra ese Dios que está con nosotros. Vean que no es aislado. Nuestra fe no está fundada en esas frases de ánimo que se dicen al azar, que se postean. La fe tiene que estar cimentada en lo que Dios ha revelado en su palabra, ni siquiera en estas nuevas profecías, porque hay mucha gente que ya le quiere agregar libros a la Biblia, y la Biblia es un libro sellado. Dice, no se le puede agregar ni quitar, lo que está, está. Entonces, hermanos, no se trata de despreciar las palabras de ánimo. A todos nos caen bien las palabras de ánimo. No estamos despreciando las palabras de ánimo en ningún momento, pero debemos comprender que el ánimo humano jamás puede reemplazar la palabra que da vida, que es la de Dios. Entonces necesitamos alimentar nuestra fe precisamente con la palabra de Dios, porque la palabra nos santifica. Juan 17:17, si alguien lo puede leer. Jesús oró por sus discípulos. ¿Qué fue lo que dijo? Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces Dios nos santifica a través de su palabra, y nosotros no queremos leer mucho, como si se fuera a desgastar el libro o se nos fuera a acabar el espacio de la memoria. No hay que leer mucho, poquito, lo del día, un versículo suficiente. No, hermanos, tenemos que meternos más de lleno, porque la palabra nos santifica. Se le puede animar, hermano, hermano, usted puede, siga, pero si la palabra no está, eso va a quedar en el aire y usted no va a cambiar. Y esto, hermanos, el leer la palabra nos ayuda a reconocer lo que necesitamos cambiar. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando de cómo Jesús hace la diferencia entre la carne y el espíritu? Más adelante, en Gálatas 5, del 19 al 21, Pablo presenta este contraste: las obras de la carne y el fruto del espíritu. Mucho se habla del fruto del espíritu, pero también debemos reconocer la obra de la carne para que cuando lo veamos o lo identifiquemos, actuar. Hay que cambiar.
Gálatas 5 del 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y yo estoy segura que cuando leemos estos frutos de las carnes, en más de alguno nos vemos identificados. Pero Dios está haciendo la obra en nosotros y en el nombre de Jesús la va a completar. Esos son obras de carne. Ahora veamos la obra del Espíritu. En Gálatas 5 siempre, pero del 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y cuando leemos los frutos del Espíritu, también estoy segura que nos podemos identificar con algunas, y hay otras que nos hacen falta. Tenemos esas obras en nuestra vida y la palabra nos llama a cambiarlas. Si hay ira, si hay celos, si hay contienda, si hay envidia, estamos invitados a cambiarlas. Puede ser dura la palabra, sí, incomoda también, pero es necesaria para el bien de nuestras almas. La palabra entonces nos permite hacernos una pregunta sencilla pero profunda: ¿qué está produciendo mi vida? ¿Más frutos de carne o más frutos del Espíritu? Una pregunta bien sencilla pero profunda, como para hacer un autoanálisis, hermanos. Cuando me ofenden, ¿qué es lo que sale? ¿La ira o la mansedumbre? ¿Qué es lo que sale de mí? Qué difícil. Cuando algo no sale como quiero, ¿qué es lo que pasa en mí? ¿Impaciencia o paciencia? Cuando otro recibe algo que yo deseo, ¿qué hay dentro de mí? ¿Envidia o amor por mi prójimo? Debemos evaluar. Cuando enfrento una dificultad, ¿qué es lo que aparece primero? ¿Desesperación o paz? Y ahí podemos ver qué producto, qué fruto estamos dando. Y esto es importante: no necesitamos justificarnos cuando vemos algo de la carne en nosotros. Lo primero que el ser humano hace al ver algo malo en él es tratar de justificarse o culpar a otro. Es que yo soy así porque así me criaron. Es que yo así soy y así voy a morir. O es culpa de mi mamá. O es culpa de mis hijos, o es culpa de mi cónyuge. Siempre buscamos lo más fácil, pero no nos decimos: es mi culpa y tengo que cambiarlo en el nombre de Jesús. Entonces no justifiquemos las obras de la carne en nosotros, pongámosla delante de Dios y permitamos que ese Espíritu obre. Y luego, hermanos, también la palabra nos revela el carácter de Dios. Juan 5, 39, 40, lo buscamos rápidamente. Juan 5, 39, 40 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los fariseos conocían la Escritura, pero tuvieron a Jesús enfrente y no creyeron en Él. Nosotros podemos tener la Escritura, podemos ser fariseos, podemos saber todo de Génesis, Apocalipsis. Yo les he dicho, yo he conocido personas que de memoria se pueden los versículos, pero su vida no refleja ni uno solo de los que han memorizado. Y nosotros podemos memorizar poquitos, pero si los ponemos en práctica ya estamos mejor, ya vamos en mejor camino. Porque los fariseos tenían conocimiento, pero la Biblia no consiste solamente en acumular información, porque la palabra nos revela quién es Dios. Nos muestra su santidad, su justicia, misericordia, fidelidad y amor. Y que cuando nosotros conocemos ese carácter, aprendemos también cómo debemos vivir. No es que yo solo conozco el carácter de Dios. ¿Para qué me sirve? Para ser como Él, para anhelar ser lo que Él es, para anhelar agradarle, sino por gusto, hermano. Yo conocía también a unas personas que iban contando el número de prédicas porque les gusta ensancharse de los años que tienen en el Evangelio. 50 años y he escuchado 50,000 prédicas, 50,000 cultos y tanta cosa que el ser humano puede decir cuando está lleno de soberbia, que no es nada bueno ni productivo. Pero el punto es, no importa llevarlas apuntadas o no, lo que importa es ver vidas transformadas por esa palabra. Eso es lo que importa a la larga. No los títulos, no el número de prédicas. Ay, el servicio que yo le ofrezco, nadie ofrece el servicio como yo. Corazones llenos de soberbia hablando.
Lo que importa es la mansedumbre que hay en nosotros. Entre más escalones una persona sube, más escalones baja, porque se hace humilde, se hace manso. Entre más se conoce a Dios, más humildad debe existir en mí. Entonces, cuando abramos la Biblia, no nos preguntemos solamente qué aprendí hoy, sino qué debe cambiar dentro de mí hoy. Porque el aprender, podemos aprender muchas cosas, pero ponerle en práctica la palabra de Dios nos va a dar vida. ¿Qué me muestra el texto acerca de Dios? Y por último, hermanos, solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Después de las enseñanzas, dice la palabra de Dios, muchos discípulos dejaron de seguir a Jesús. Leamos Juan 6:66. Mire qué precioso el cierre natural de este pasaje. Dicen que la palabra es dura, unos se alejan, pero queda algo escrito precioso que dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús preguntó a los 12. Estamos en el versículo 66 del capítulo 6 de Juan. Entonces Jesús preguntó a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Podemos escuchar muchas voces, hermanos. Podemos recibir consejos, podemos recibir palabras de ánimo, podemos buscar respuestas en diferentes lugares, porque hay algunos hasta los hechiceros van siendo cristianos. Pero finalmente debemos preguntarnos: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Y la respuesta de Pedro debe seguir siendo la nuestra: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Aunque sea dura, aunque a veces nos incomode, aunque a veces el camino nos parezca difícil, no tenemos a dónde ir, porque vida solo hay en Cristo Jesús. Entonces no estamos hablando simplemente de encontrar un buen consejo, estamos hablando de encontrar vida plena en Cristo Jesús. Quiero concluir con una ilustración. Los bomberos, cuando ellos van a apagar estos incendios, llevan trajes especiales. Los trajes especiales no les evita el que haya fuego, no apaga el fuego en sí mismo, pero los ayuda a pasar a través del fuego mientras están ahí. La palabra de Dios a nosotros no nos va a eximir ni del fuego de la prueba, ni de tentaciones, pero me va a recordar quién está conmigo para poder atravesar ese fuego y vencer en el nombre de Jesús. Cuando llegue la tentación, yo me voy a acordar que tengo a quien clamar y que de Él viene el poder para hacer lo que le agrada a Él. Pero ¿cómo lo sé yo? Por la palabra que me da vida. Vamos a seguir atravesando dificultades, temores, tristezas, incertidumbre, pero cuando guardamos la palabra en nuestro corazón, tenemos la verdad de Dios para atravesar esas circunstancias. En el Salmo 119:11, que fue el salmo con el que abrimos este culto, en el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mire que no dice: en tu corazón he guardado tus dichos para animarme, para salir adelante. Dice: para no pecar contra ti. Qué precioso, que Dios nos ayude a todos. Así que cuando llega el temor, Dios nos recuerda quién es Él a través de la palabra. Cuando llega la tentación, la palabra nos recuerda la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, lo que está escrito en Juan 6:63 nos deja una verdad que no debemos olvidar. Solo Dios puede dar la vida. La vida espiritual no nace de nuestras capacidades, viene de Dios. Si usted es de las personas que dice: yo por mi inteligencia, hermana, he salido adelante, yo porque soy bueno para el oficio. No, hermanos, hemos salido adelante por la misericordia del Señor. Que hablen así los que no conocen a Cristo, pero nosotros que le conocemos, démosle gloria únicamente a Él, porque de Él viene nuestra vida y nuestra salvación. Y dándole gloria y honra a nuestro Señor, concluimos este mensaje, hermanos. Agradecemos a los que nos han sintonizado, que Dios los bendiga. En Iglesia Emanuel Aguachapán tienen un refugio donde todos juntos estamos creciendo en la fe a través de Cristo Jesús. Y los demás nos ponemos en pie, hermanos, vamos a orar. Esperamos que esta palabra haya hablado a tu vida. Si aún no has entregado tu corazón a Jesús, hoy puedes hacerlo. Te invitamos a repetir esta oración con nosotros. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador.
Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad cada día. Gracias por darme vida eterna. Amén. Te invitamos a que te congregues con nosotros para seguir creciendo en la fe y también a seguirnos en nuestras redes sociales. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios te bendiga.